Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este live que he preparado con mucho cariño para todos ustedes. Ya en un ratito van a ir entrando Johnny, Sara y Enrique. Por ahí. Hola, Hola Sara, ¿qué hola tal? Enrique, ¿cómo Hola. están? Muy buenas tardes, días para todos. Buenas noches para ustedes. Sí. Hola, ¿qué tal, Johnny? Hola, Hola. hola, qué gusto. Hola, ¿qué Enrique, tal? Sara, Qué Sonia. bueno está, qué bueno esta reunión, Sonia, es maravillosa, la verdad. Gracias, gracias por estar aquí. Primero que nada, quiero presentarles a Enrique Jurado. Muchos lo conocen, CEO de Darte y experto en programación neurolingüística. Sara, que es experta en inteligencia emocional, comportamiento no verbal, todo lo de las expresiones y una de mis personas favoritas. Gracias. Y Johnny, que ya también lo conocen, es mi coach, es máster en coaching con inteligencia emocional y programación neurolingüística. Así es que muchísimas gracias de verdad por estarme acompañando en este día que para mí es tan importante. ¿Cómo no? Muchas gracias a ti por la invitación, Sonia. Un placer estar a tu lado y acompañarte en este día importante para ti. Mil gracias. Johnny, A sus órdenes. ¿usted quería decir algo? Sí, gracias, Sonia. En primer lugar, bueno, no creo, es un honor estar compartiendo con usted, Sonia, este día. Y vaya que decirlo, al lado de Enrique y Sara, que realmente los llevamos bastante en el corazón. eh, y es realmente todo un orgullo estar al lado de ustedes tres en este día tan especial. Sé que viene un anuncio bastante importante del lado de Sonia, por eso es que estamos aquí todos eh, acompañándola en este momento. Pero más que todo es esa parte, ¿no? Es ese anuncio tan importante que nos hace que nos reunamos todos, porque es algo muy bonito lo que se va a anunciar. Obviamente no voy a ser yo el que lo voy a decir, pero sí quiero mencionar que sí me siento muy honrado al estar a la par suya, Sonia, indudablemente a la par de Enrique y Sara, que son personas que pesan mucho para nosotros. O sea, y en lo particular, todo aquello que vivimos en el máster junto a ellos que nos acompañaron en todo ese proceso, que es lindísimo. Y yo sé que lo que usted está haciendo ahora es algo que uno lo hace al final, por lo menos en mi caso. En mi caso es cuando uno termina el máster y usted lo está lanzando mucho antes. Así que es, creo que es parte de la formación que nosotros recibimos. Es parte de todo ese proceso que nos empuja, y en el caso suyo, Sonia, a dar ese paso adicional hacia lo que usted va a mencionar ahora. La noticia es bastante apremiante, es muy buena, es muy linda, y todas las personas que nos están escuchando estoy seguro que, que es un mensaje bastante bonito. Y gracias, Enrique, gracias, Sara. Como lo vuelvo a repetir, es un honor estar a la par de ustedes, e indudablemente todo un honor estar a la par suya, Sonia. Gracias. Gracias a ti, pues el honor es nuestro por estar aquí compartiendo y bueno, pues viendo todo este proceso que es, como siempre digo, estamos en el palco de honor, ver cuando alguien se va formando en esta profesión que es tan bonita, ¿verdad? Ujú. Sí, El poder compartirlo es pues oro, la verdad que sí. sí, sobre todo romper, ¿no? Con tantos obstáculos que a veces esas resistencias, si bien son normales, esas resistencias hacen que a mucha gente, pues al final no lo hagan, ¿no? Cuando es parte del proceso también enfrentarse a esas resistencias, a esos miedos
y tirar para adelante, ¿no? Y saber que a veces van a salir buenos resultados, otros regular, otros malos, pero es la única manera de poder seguir avanzando y que lo que se han aprendido, todos los aprendizajes que hemos tenido durante el máster y en ese camino de desarrollo y de crecimiento personal, como coaches o como expertos en las diversas disciplinas que tocáis en el máster, pues es importante traerlas a tierra y seguir alimentándolas. Así que enhorabuena, especialmente a ti, Johnny, que llevas ya un tiempo haciendo tu labor de coach y también, como no, pues a Sonia por toda esa labor que también está haciendo, enfrentándose también a sus demonios personales, como hacemos todos, ¿no? Y desarrollando la profesión, además, que bien, bien chula. Y que hoy es un día también que, bueno, que es importante. Así que, bueno, vamos allá. Claro, aquí para lo que quieras, mi querida Sonia. Bueno, Muchas gracias. yo sé que varios de los que se están conectando ahorita me han acompañado a lo largo de 13 años desde que inicié mi blog y les agradezco muchísimo por estar ahí. Se preguntarán por qué he elegido este día para hacer este live y por qué es tan importante. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y los que me han acompañado a lo largo de los años han conocido mis luchas, mis momentos de psicoterapia y las diferentes situaciones que he ido superando. Sin embargo, no les he compartido la parte más privada de mi vida, y es que durante esos 22 años yo he luchado con intentos de suicidio y autolesiones. Y esa fue principalmente la razón de saltar de un terapeuta a otro. Para mí, la psicoterapia no funcionó. Mi primer intento de suicidio fue cuando yo tenía 17 años. Yo era la típica niña perfecta que no tomaba, no fumaba, sacaba buenas notas, no tenía novios, no salía a discotecas, pero sentía que todo eso no era valorado por mis papás. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer todo lo contrario para que vean lo que es tener una mala hija. Y fue en una fracción de segundos que dije, no, hacer eso es arruinarme la vida. Mejor la termino. Y ese fue el primer intento. O sea, ese fue el tren de pensamiento de un adolescente de 17 años. Y a lo largo de los años, los intentos de suicidio continuaron, a veces más seguidos, otras veces con espacios de tiempo, pero cada vez más graves y más letales. Hasta que llegó un punto, bueno, primero, muchos se van a preguntar por qué los intentos de suicidio, porque yo sé que hay personas que piensan que lo tengo todo, pero para mí ese todo era nada, porque me faltaba lo más importante, que era amor, sentirme parte de algo. Yo me sentía sumamente sola, aislada socialmente, y todo eso me llevaba a sentirme muy, muy mal. Y mi vida no ha sido color de rosa, y cuando me decían, pero si lo tenés todo, porque la gente no sabía lo que pasaba dentro de mí, pues yo me sentía peor y con menos ganas de seguir, porque no se daban cuenta de todo lo que yo estaba viviendo. Por ejemplo, cuando yo tenía 7 años, perdí a la persona más importante de mi vida, la mataron, no me pude despedir de él. Y yo creo que ninguno de los adultos a mi alrededor se dio cuenta de qué tan devastador fue la muerte de mi tío para mí. Yo quedé con un sentimiento de abandono enorme, sentía que nadie me quería como él, que yo ya no era especial para nadie y que si él estuviera mi vida sería diferente. Aparte de eso, pasé por situaciones de abuso, un trastorno de alimentación que muchos conocen, depresión, mi divorcio, que fue realmente el fracaso más grande para mí, y muchos desafíos que tuve que ir enfrentando y que yo no tenía las herramientas para hacerlo. Había momentos que el dolor emocional era tan fuerte
que me llevaba a hacerme daño para que el dolor físico pudiera tapar el dolor emocional. Entonces, eso es un poco lo que me llevó a eso. Y se preguntarán, si tenés 22 años de estar intentando suicidarte, ¿por qué no te morís? Honestamente, no les sé decir, ni los médicos se lo explican. Yo no debería estar acá. El mismo doctor dijo que, o sea, 5 minutos más tarde y no me lograban revivir porque yo llegaba a punto de tener un paro cardiorrespiratorio. La última vez fue una barbaridad de sedantes que el doctor me decía, es que Sonia, nadie sobrevive a eso, ¿cómo podés estar aquí? Entonces la única forma en la que puedo explicar algo que no tiene explicación es como un milagro y que Dios me tiene aquí porque tengo algún propósito que cumplir. El punto fue que después de ese último intento de suicidio apareció Johnny ofreciéndome sesiones de coaching. De hecho, fue mi hermana la que me lo presentó porque ella también se ha formado con Enrique y Sara. Y yo no sabía exactamente qué era coaching. Después de 22 años de que nada funcionaba, comprenderán que estaba escéptica y le salí casi que patada al pecho a Johnny. Hasta que mi papi me dijo, no tenés nada que perder. Y dije, bueno, es cierto. Hubo algo después de ese intento de suicidio que no les puedo explicar. Algo se movió dentro de mí y me gritaba, quiero vivir. Había una voz que me gritaba, quiero vivir. Era la primera vez que eso pasaba. Me pude ver a mí misma, tuve una visualización donde me veía a mí misma intentando suicidarme y el dolor que sentí en el corazón, no se los puedo explicar, era como, ¿cómo me pude haber estado haciendo esto? O sea, yo ya no quería seguir pasando por esto, sabía que tenía que cambiar mi vida, o sea, yo quería vivir, pero no de la forma en la que venía viviendo hasta ese entonces. Y como dice Einstein, la definición de locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Me comprometí con Johnny a dar mi 100% y empezamos a trabajar sesiones de tres sesiones a la semana. Era una cosa intensiva. Y a medida que eso fue pasando, la magia de la programación neurolingüística comenzó a tener un efecto en mí al punto de que yo sonreía. O sea, yo que siempre estaba amargada con el ceño fruncido, que me veía al espejo y mi piel estaba hasta gris. Veía a una Sonia completamente diferente. Me acuerdo que Johnny me empezó a decir, es que hasta las facciones le han cambiado. O sea, ya yo me reía. Y yo sé que muchos de ustedes lo han visto porque me han hecho llegar los comentarios. No sabían qué cambió, pero sí veían un cambio en mí. Y a los 2 meses de estar trabajando con Johnny, de repente me di cuenta de que yo ya no pensaba en suicidarme. Después de haber pasado 22 años pensando todos los días, toditos los días, en que me quería morir o en que me diera cáncer o pidiéndole a Dios que me muriera, todo eso paró. Era una locura, o sea, para mí era una locura. Dejé las pastillas para dormir porque yo sabía que necesitaba estar lúcida y consciente para trabajar en las sesiones con Johnny, porque en coaching y PNL uno trabaja. Ahí no es de llegar a contar su rollo y solo desahogarse, es trabajar realmente y por eso es que vi los resultados. Johnny me contaba de Enrique, me contaba de Sara y todo lo que él había aprendido y fue como... Y hubo un día que me dijo, Sonia, pero si a usted siempre le ha gustado todo este tema de desarrollo personal, ¿no le parece que por ahí podría ir? Y le dije, sí, eso es. Y encontré mi propósito y fue esa misma semana me inscribí en Darte. Y ahí empezó ya mi historia con Darte, con Johnny, a formarme. Y conocí a Enrique, que para mí, o sea, fui súper afortunada porque al entrar a Darte, el primer contacto que tuve fue contigo
que me acogiste desde el minuto 1 y así como Johnny confió en mí, tú confiaste en mí. Y para mí ustedes tres son unas personas súper importantes porque los tres me han apoyado y he podido ver cómo siempre los tres están en la misma página. Cuando, sin que les cuente que me ha dicho uno, los tres siempre están en la misma página. Y Enrique, creo que tú sos la persona que más sabe pues del Ikigai, ese para qué, tener un propósito y cómo el hecho de yo haber encontrado mi propósito es lo que me ha hecho también tener una razón súper poderosa para vivir y un propósito que sea más grande que yo, que es poder ayudar a otras niñas que puedan estar en la situación en la que yo estuve. No sé qué nos puedes contar tú de eso, del propósito y del para qué. Pues evidentemente eh, la vida tiene planes para nosotros y muchas veces nosotros no los elegimos, pero son blanco y en botella, ¿no? Como estás diciendo tú. En mi caso, pues me pasó algo similar a ti. Evidentemente no con temas de suicidio, pero sí con un problema muy grande de ansiedad generalizada, ¿no? Que estuve durante 6 años viviendo de una manera diaria y que te hace querer romper con todo, ¿no? Porque no lo puedes soportar más. Entonces, bueno, cuando tú miras ese sufrimiento, ese dolor, ¿cuál es el para qué de ese dolor? Entonces puedes empezar a unir cabos y a unir las piezas del puzzle. Y en mi caso, pues, pues todo aquello me sirvió un poco para, primero, decirme que el camino que yo estaba siguiendo no era el adecuado, no estaba pensando adecuadamente, no estaba gestionando bien mis emociones, no estaba entendiéndome. Y bueno, pues todo eso me llevó a estudiar y entenderme a través, en este caso, de las disciplinas las mismas que tú has estado comentando, ¿no? El coaching, la PNL, la inteligencia emocional y otras tantas de autoconocimiento. Y cuando juntas las piezas del puzzle dices, bueno, y ahora que tengo todo esto, ¿qué hago, no? Pues ofrecérselo al mundo, ¿no? Ayudar a las demás personas que como uno, pues pueden estar pasándolo mal, sufriendo, porque como bien dices, ¿no? Cuando mientras lo estás pasando mal, te sientes incomprendido, piensas que no hay solución, nadie te puede ayudar, o parece que no hay ningún tipo de solución, cuando la solución existe, lo que pasa es que no la ves, no la vemos, ¿no? Cuanto más visibilidad le demos a esas soluciones, a esas posibilidades, y lo hagamos de una manera muy profesional, porque no todo el mundo que pasa por unas circunstancias difíciles ya se tiene que dedicar a eso, ¿no? Pero en este caso, si unes la experiencia junto con una vocación importante para aprender y luego enseñar a otros, repito, siempre desde la mayor de las profesionalidades, entonces es cuando puedes encontrar ese ikigai, ¿no? Esa razón de ser, eso que harías incluso aunque no te pagasen. ¿Por qué? Porque sabes hacerlo, porque tú lo has vivido y porque quién mejor que tú para poder conectar con esa empatía y con esa profundidad, ¿no? De haber vivido esa experiencia. Así que sí, a veces el Ikigai pues se busca y otras veces te encuentra a ti, ¿no? Y en este caso pues está muy claro que en tu caso también pues estas circunstancias y este dolor eh, lo puedes canalizar para ponerlo al servicio de otras personas que lo tienen que estar pasando muy, muy mal. Y simplemente tener una persona sabiendo, oye, mira, yo también lo he pasado y no te preocupes, que hay esperanza, que a través de un proceso de confianza y de autoestima y de crecimiento, al final vuelves a conectar con quién eres. Y si te está pasando esto, todas las personas que en el fondo sufrimos o hemos sufrido o van a sufrir, al final es porque se necesita un cambio, pero el cuerpo no tiene otra manera de comunicárnoslo, ¿no? Y bueno, pues a veces el cuerpo prefiere eso, prefiere generarte ese dolor, ese malestar, para que espabilemos, que estar siguiendo, manteniendo ese status quo, ¿no? Sí, dicho esto, no hay respuestas absolutamente blancas o negras. Hay muchos grises, muchísimos matices y muchísimas cosas. Pero al final yo creo que todos estos momentos de dificultad y de zozobra y de malestar son señales
para que comencemos este viaje hacia nuestro interior. Así que enhorabuena, enhorabuena por ello y bueno, pues encantado de que tú también pues te unas a a este ejército de personas que intentamos hacer las cosas bien y aunque a veces no acertemos al 100%, pero por lo menos la intención, las ganas, la ilusión y sobre todo toda la motivación y el trabajo duro que lo vamos a tener y lo vamos a hacer. Sí. Es que hay un montón de herramientas que están ahí, inventado está, solo es que se conozcan. Al final, incluso si no es para dedicarse a ello profesionalmente, el tener herramientas, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, para empezar yo creo que deberían darse en los colegios. Ahí lo dejo, a ver si los directores de colegios, las directoras cogen la información, que me consta que en muchos colegios se meten, ¿no?, herramientas. Creo que hay que profundizar y concienciarnos de ello, porque es que hasta desde la cosa más básica, que son las relaciones sociales, que nos pueden hacer sufrir tanto cuando somos pequeños, y son principios donde se puede enquistar una emoción, una identidad, y de ahí sufrir luego muchísimo, y más cuando en esas edades luego surgen, hay auténticos dramas, ¿no? Hay situaciones muy dolorosas. Entonces, el tener esas herramientas, entender, sobre todo cuando estamos viviendo un proceso difícil, solemos tender a pensar que solo nos pasa a nosotros y que nadie nos va a entender, Sí, ¿no? sí. Porque no le conseguimos dar ni palabras. No tenemos referencias. Claro, entonces es como, ¿cómo transmito yo? Y nos quedamos ahí Claro. y saber que, oye, esto tiene una palabra, se llama, tiene un concepto, tiene incluso una herramienta para poder gestionarlo. Pues a mí sí me parece la Es que clave. la palabra ansiedad, depresión, todo esto es como, ostras, primero tienen Un un estigma, sí. estigma muy fuerte, socialmente hablando, y es como, soy defectuoso, o sea, estoy defectuoso y tengo que esconderlo. Esto es como las hemorroides, ¿no? Si las sufres, no se lo digas a nadie porque queda fatal, ¿no? Pues con este tipo de cosas, con este tipo de situaciones de salud mental, que todos, o sea, es decir, yo creo que todas las personas en este mundo pasamos por ciertos momentos de dificultad en esa salud mental, igual que la salud física. Es decir, somos, en este sentido, tarde o temprano, antes o después, vamos a vivirlo. Y quien no lo vive es porque tiene una coraza tan fuerte que al final hace que su propio corazón al final en un momento dado estalle, ¿no? Porque el ser humano necesita saltar y soltar todas estas cosas, ¿no? Con lo cual es algo tan normal y tan habitual, deberíamos dejar de primero estigmatizarlo y segundo hablar de forma normal, habitual. ¿Para qué? Para precisamente quitar tanta tensión, porque al final esto genera un nivel de tensión tan brutal que al final implosionamos por dentro. Y Además, también ahí es importante el poder hablarlo sin dramatizarlo, sin cualquier tipo de dolor emocional, mental, físico. Poder hablarlo sin hacer de ello una víctima, sin tampoco dramatizar, pero tampoco ningunear. Es decir, es esencial poder decir, me pasa esto, y poder compartirlo, y que el que te esté escuchando no vaya a ser luego el cotilleo o la crítica, ¿no? El estigma que te caiga encima. Entonces, creo que ahí el coaching es la herramienta de la PNL, la herramienta por excelencia que nos permite acoger o enseñar o por lo menos entendernos entre nosotros. Yo al Y es menos... que además, y ya me callo porque aquí le podemos dar al carrete y le quitamos el protagonismo a la protagonista. Y es que detrás de cada momento de crisis personal hay un momento de nacimiento y de brillo brutal. O sea, yo personalmente lo he vivido y no solamente lo he vivido yo, sino con cada persona con las que trabajamos y en el momento en el que la persona entiende, comprende cuáles las circunstancias, le quita hierro y le quita dramatismo y empieza a trabajar y finalmente primero saca la cabeza y segundo todo el cuerpo, renace una persona. Es decir, esos momentos de crecimiento brutal a nivel de identidad, a nivel de autoestima, a nivel de ganas de comerse el mundo, surgen precisamente después de la tormenta más profunda, ¿no? Sin duda. Sí, porque Además, creo... de hecho yo le decía a Johnny y a Sara, durante 22 años mi identidad era la de una niña suicida. Y eso, o sea, se acabó.
en el momento en el que yo por fin pude parar esos pensamientos, y que fue mucho del trabajo que hicimos con Johnny, porque una persona con depresión tiene 20 veces más probabilidades de suicidarse. Entonces, la gestión emocional es tan importante porque la depresión no surge como depresión, empieza como tristeza. Entonces, si nosotros sabemos gestionar esa tristeza, en lugar de permitir que se vaya prolongando en el tiempo, y podemos hablar con otras personas acerca de que nos sentimos tristes, eso se puede ir trabajando. Pero si lo dejamos que vaya pasando y que vaya la emoción subiendo en intensidad, pues llega al punto de convertirse en un trastorno que ya es la depresión. Entonces, con Johnny, parte de lo que aprendí fueron esas herramientas para gestionarme, como poderme hacer un anclaje, los 6 pasos a la libertad. No sé, Johnny, si quiere decir un poco de todo lo que trabajamos, lo del diálogo interior, estar pendiente de qué era lo que yo me pasaba diciendo. Porque si yo me paso diciendo solo cosas negativas, pues obviamente yo misma estoy minando mi autoestima. Entonces fue cambiar ese diálogo interior también, cambiar mi rutina, empezar a meditar, hacer grounding, yoga, o sea, porque esto es cambiar de estilo de vida totalmente. No podía quedarme haciendo lo mismo, y tener una rutina de desarrollo personal para mí fue de las cosas que me salvó la vida también. Algo que, gracias Sonia, solo me acuerdo el intro que usted acaba de hacer cuando mencionó de que tanto iba a creer en el coaching cuando ya estaba 22 años ya en la parte de psiquiatría y la psicología, ¿no? Y al final su papá vino a dar ese empujón final que hacía falta. El proceso o sea, no ha sido fácil, porque tampoco lo vamos a mencionar que es un proceso de un día para otro. Ha habido sus altos y bajos, ha habido, yo creo que se puede decir, hemos llorado juntos y hemos reído juntos. Y una de las cosas más interesantes de todo el proceso es cuando por fin se le sacó esa primera sonrisa, cuando por fin salió esa risa que habíamos tratado de estarla trabajando durante mucho tiempo, y salta la primera risa. Y yo se lo dije, se está riendo, y se lo dije en el momento. O sea, por primera vez estaba viendo una sonrisa genuina, contenta, ver a Sonia después de mucho tiempo, después de mucho llorar, empezar a hacer esa transición hacia reír, ¿no? A veces me pregunto siempre cómo es posible o cómo llegué aquí yo con Sonia. Y Sonia sabe la respuesta, y es muy simple. Yo también fui suicida, o sea, tengo mi época de suicidio. Sé lo que es llegar y dar el paso después de la angustia. Sé lo que es dejar de lado la angustia y terminar de tomar la decisión de hacerlo. Por eso es que también decidí en su momento acompañar a Sonia. Porque de una u otra forma conocía las emociones que se generan cuando uno se está ahogando y se ahoga y se ahoga y sigue bajando, y ya no hay otro escape más que simplemente salir de este mundo. O sea, esa es una decisión también. Y es una decisión que también lleva mucha reflexión para llegar a ese punto. Lastimosamente, las emociones nos tienen tan atrapados que la reflexión racional queda de lado, y lo único que nos lleva a tomar una decisión así es simplemente emocional, ¿no? Pero no podemos controlar. Las emociones nos tienen tan atrapados en nuestra parte frontal racional que no podemos ni por una milésima de segundo poder ser racionales en esos momentos cuando se toma esa decisión. Por eso fue que decidí en su momento acompañar a Sonia, porque de una u otra forma conocía las emociones que se generan en esos momentos difíciles. Y también en el camino fue bonito ir viendo el proceso de Sonia de ir cambiando. O sea, obviamente hay procesos más cortos y procesos más largos, pero en el caso de Sonia hemos caminado juntos durante casi un año, y ha sido ese, bueno, no solo hemos llorado y hemos reído, sino que también nos hemos agarrado, ¿no? Nos hemos agarrado en estos momentos donde ya estamos
estábamos a punto de llegar y hay choques, ¿no? Porque a veces hay resistencia en esa parte que no quiere salir, ¿no? Que simplemente está agarrada en no salir. Y eso también yo le decía a Sonia, que mejor usted, Sonia, que durante 22 años ha estado luchando con esto para que pueda guiar a otras personas a salir. Qué mejor usted como ejemplo de poder guiar a otros donde usted sabe lo que es ese proceso. Yo el proceso lo conocí emocionalmente a los 10 años. Y una persona, lo que usted me lo decía, como un niño de 10 años está intentando suicidarse. Pues sí, hay suicidios a esa edad. Y a esa edad yo conocí lo que es eso, que me marcó el resto de mi vida también. Pero no conozco lo que es estar 22 años metido en una cárcel, ¿no? Queriendo salir. O sea, eso no lo puedo expresar más que solo usted lo puede expresar. Y yo estoy seguro que allá afuera hay mucha gente que está en la misma situación que usted. O está en la misma situación de arranque, o durante, o están en este momento queriendo salir. Y eso siempre lo hemos tocado y siempre se lo he dicho. Va a salir una persona que tenga los deseos de salir. La persona que quiera realmente salir, nosotros podemos acompañarlos para que salgan. Y eso sí, yo creo que mucho de usted. ¿No? Y eso porque usted quiere salir y lo repite, y lo repetía, y lo repetía. Y aquí estamos. Aquí estamos. Ya teniendo los deseos de querer salir, de hacer las cosas, ya lo demás es acompañar, caminar junto a usted y que usted se vaya descubriendo que es lo que, si algo Enrique y Sara nos enseñaron muchísimo y aquí, no porque ellos estén, lo voy a decir, es que los recursos están dentro de nosotros. Y yo no he hecho nada más que usted encuentre sus recursos internos para que usted sepa que puede salir. Y usted se ha dado cuenta que usted es la que se está sacando y se ha sacado solita. Porque así es como funcionan las herramientas que nos han dado. Y como nos dijo una vez, nosotros somos guías que vamos en ese camino con ustedes, caminando. No te tropeces aquí, cuidado una piedra por acá, por este camino te va a ir mejor. Pero al final la decisión es nuestra, es suya. Y es la decisión por la que estamos aquí con usted acompañándola, porque sabemos y sé yo en carne propia, he vivido con usted a la par suya, lo que es este proceso. Así que no me cabe la menor duda que cuando usted tenga clientes así, en esta situación, qué mejor persona para sacarlas que Sonia Valdés. Y eso fue lo que a mí realmente me motivó a formarme como coach, el haber visto primero que era algo que sí funcionaba, o sea, es algo que sí funciona. Yo no podía ponerme a hacer cualquier otro tipo de cosas que no habían funcionado en mí. Segundo, el hecho de que cada sesión se trabaja y sacar resultados desde la primera sesión. Luego, el hecho de que Johnny siempre me dijo que el resultado del proceso dependía de mí. Yo sé que yo digo, Johnny me salvó, pero realmente Johnny lo que hizo fue guiarme para que yo me pudiera salvar a mí misma. O sea, yo ahora soy súper consciente que la que se salvó fui yo, porque si yo no hubiera querido, nada de lo que Johnny hubiera hecho hubiera funcionado. Y eso es lo más bonito de esto, que cada persona que entra en un proceso de coaching es ella la que tiene el poder. Y como coaches, nosotros lo único que hacemos es ayudarles a que encuentren las respuestas que ustedes ya tienen dentro. Y para mí la PNL, o sea, para mí la PNL ha sido clave. Y ustedes dos que son, bueno, los tres son súper pros en eso. No sé, yo siempre digo que es magia. Pero además lo estáis explicando tan bien, hay una diferencia muy importante en esto y es que la persona quiera, es decir, esa persona que realmente ha encontrado ese punto de decir, quiero ir para adelante con todo. Ahí es donde podemos acompañar, dar las herramientas, el proceso de PNL, programación neurolingüística y coaching, es
poder acercar unas herramientas, pero tiene que ser esa persona la que las quiera coger e incorporarlas, ¿no? No se puede hacer por esa persona ni obligarla, ¿no? Entonces, hay muchas veces, por eso complementa muy bien la psicología y el coaching, porque cuando la persona aún no está preparada, que está más en un proceso psicológico, ahí es donde poco se puede hacer, ¿no? Necesita otro acompañamiento. En el momento que la persona dice, lo único es que no tengo herramientas, pero quiero, ¿qué está pasando, no? Pues conocer las emociones, la gestión y tener esas facilidades, ¿no? Esas pequeñas herramientas de pequeños pasos que, como explicaba muy bien Johnny, no es todo un camino fácil de rosas, ya está, tengo el libro de autoayuda y solucionado. No, no funciona así. Pero si a través del acompañamiento se puede ir haciendo esos procesos de reflexión, de para adelante, para atrás, al final es cuando realmente funcionan las herramientas. Solo es que hay que conocerlas. No sabemos lo que nos pasa de piel para adentro. Nos pasan cosas y nos asustan además y no le tenemos una definición, no sabemos. Entonces, entre que no sabemos lo que nos pasa, que resulta que sí que tiene nombre, pero tampoco sabemos que, es que si conozco mis emociones y conozco cómo van y sé cómo hacer un anclaje, cómo derivar hacia o reflexionar o cómo abrir el mapa. Ostras, resulta que puedo llevar mis emociones hacia otro lugar. Pues la verdad es que luego hay que ponerlo a la práctica, que los hábitos Sí, no... sí. No, porque es verdad, ¿no? Lo que estás diciendo. Es decir, hay un conocimiento tácito de lo que son las emociones, pero hay un primer paso que es entenderlas con un poquito más de profundidad. Y eso o sea, eso no nos lo enseña nadie. Estamos además en un momento de la historia del mundo, de la vida, donde no tenemos esa información. Entonces, el primer paso es tener la información, que es básicamente ese primer punto donde ya podemos anclar y podemos asirnos o agarrarnos para no hundirnos en la piscina, ¿no? En esta piscina de terror que significa pues eso, el no estar, no querer seguir viviendo, ¿no? No tener motivación vital, etcétera, que da mucho miedo y asusta, ¿no? Pero ese primer paso es entendernos. Oye, mira, esto que pasa es normal, es habitual y nos puede pasar a todos y es porque ha pasado esto, esto, esto y esto, ¿vale? Pero ese es un primer paso, ¿no? El segundo paso es, venga, vamos a empezar a trabajarlo. Y ese trabajo, como bien dice Zara, no es que la gente, yo no creo que la gente no es que no quiera, sino que se da cuenta de que no es inmediato. Y entonces dentro de nosotros hay como una necesidad infantil de querer ya la solución y querer ya la sensación de bienestar. Cuando esto es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, sabes que el gimnasio tardas a lo mejor 1 o 2 años en conseguir tus objetivos y tus metas y mientras tanto solamente te queda dolor, el dolor de las agujetas, el subir, el cansarte, el no tener aire cuando haces carrera y eso es incómodo. Y además tienes ese punto de, como no ves, pues tienes que tener esa parte de fe, ¿no? Aunque todo el mundo te dice que ese es el camino, hay una parte de ti, con lo cual, sobre todo los primeros momentos, los primeros pasos son fundamentales. Y a partir de ahí luego ya surge un camino que nunca termina, que es el camino del autoconocimiento profundo de uno mismo. Y bueno, pues yo recuerdo que cuando yo salgo de la ansiedad, luego de repente tienes recaídas, que evidentemente no son las mismas que los primeros golpes, porque ya te entiendes un poco más. Pero sigue doliendo y sigue molestando. Y ahí es donde necesitas no dejarte llevar por ese personaje tuyo que antes se ha ido para allá para hundirse en la miseria y tal y cual, y decirle, venga, que ya tenemos información, ya tenemos alguna referencia. Y la cosa es que poquito a poco se genera este cambio. Repito, lo mismo que cualquier otro desarrollo en cualquier ámbito de la vida. Lo que pasa es que esta parte del desarrollo personal, del autoconocimiento, el entender las emociones, entender los pensamientos, entender nuestro comportamiento, entender por qué y el para qué, todo ese tipo de cosas no tenemos referencias, ni por nuestras familias, ni nuestros amigos, ni la sociedad, ni en la televisión, ni en ningún sitio. Con lo cual es casi un camino que tenemos que hacer entre los frikis, digámoslo así, que nos encanta esto porque nos parece una verdadera pasada. Porque cuando lo controlas, de la misma manera que te has hundido en la miseria, Sonia, y yo también, y Zara y todos los que estamos aquí, nos hemos hundido en la miseria por no saber gestionar, podemos elevarnos hasta el cielo, independientemente de lo que nos pase en la vida.
Hace un rato comentábamos Sara y yo de, bueno, pues está muy bien ganar dinero y tener posesiones, etcétera, y tener esa comodidad, una vida cómoda, pero no es ese el camino, ¿no? El camino es cómo estás tú de piel para adentro. Y eso lo puedes tener estando en cualquier sitio, porque el cuerpo se adapta, la memoria se adapta, y al final teniendo la salud suficiente y tus necesidades principales cubiertas, el resto son cosas que nos decimos a nosotros para intentar ser felices, cuando la felicidad la tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que es un camino muy bonito, al principio y durante los primeros pasos no tenemos dónde asirnos, dónde tener esa referencia, con lo cual el que tú puedas con tu propia historia eh, ponerla al servicio de las personas para decirles, hey chicos, que esto es normal, le pasa a mucha gente, y vamos a eliminar por lo menos esa desesperación, esa angustia, ese dolor tan increíble, ya no solamente por ellos, las personas que lo pasan, sino todos sus familiares, todos sus amigos, la gente de alrededor. Entonces, desde ahí es darle visibilidad, ya no solamente desde el punto de vista psicológico, que también, que está muy bien, sino desde el punto de vista del día a día, de las personas que de alguna manera todos en algunos momentos nos hemos visto en situaciones que nos pueden llevar a decir, a quedarnos desesperados, perder un hijo, perder un trabajo, o sea, hay cosas, hay verdaderas tragedias en la vida. Y eso hace que de repente sea el disparador para querer quitarte tú también la vida, querer quitarte de en medio. Y evidentemente, si tú como persona que has pasado por ello le puedes dar tu granito de arena, y desde el coaching, desde la inteligencia emocional, desde todo lo que estás aprendiendo con todas estas disciplinas, puedes ayudar a que una persona pueda entenderse y comprenderse y que mire al futuro con cierta ilusión y esperanza. Eso es lo único que necesita. Luego ya, evidentemente, todo lo que es el trabajo profundo de la mano de la parte de la psicología, el coaching o de las distintas disciplinas, que dependiendo también de los niveles. Es decir, esto no es... O sea, esto tiene... Entre el blanco y el negro hay muchos, muchos grises, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hacemos nosotros muy bien en el mundo del desarrollo personal, del coaching, de la PNL, sobre todo crear pasos de prevención. Es decir, que antes de llegar a ese nivel tan extremo de querer y de provocar y de tener intentos de verdad de suicidio, hay muchas maneras de prevenir eso, especialmente con la gente más jovencita, ¿no? Con los Que está adolescentes y habiendo los un niños. aumento brutal. Claro, Y estamos de en hecho, unas... esa es una de las razones por las que me he decidido a contar mi historia, porque una de las formas que la OMS menciona y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, una de las formas de prevenirlo es contando tu historia, porque eso permite que las personas se sientan acompañadas, que sepan que no es algo que les pasa solo a ellas. Yo le decía a Sara, yo aquí en El Salvador, yo no conozco a nadie que haya intentado suicidarse, o sea, hasta que conocí a Johnny. Entonces, claro, yo me sentía como un bicho raro, porque absolutamente, o sea, yo no sé a estas alturas de nadie que haya pasado por esa situación. Y mucho de lo que decía Sara al inicio, de lo importante que es que esto se dé desde los colegios. Por ejemplo, y lo de la información errada que tenemos normalmente. Yo recuerdo desde niña, en mi familia el carácter es, y dicen carácter fuerte, y ser enojado no es tener carácter fuerte tampoco, ese es otro concepto que está equivocado. Y mi papi me decía, nosotros somos enojados, no nos podemos permitir sentir enojo, porque una vez que sentimos enojo, eso se dispara peor que el muñequito de Intensamente. Cuando yo estuve con Con el fuego Enrique, aquí. sí, con el fuego, cuando estuve contigo, Enrique, en el diplomado de autocoaching, y que explicaste esa parte, que es un poco metamodelo, el convertir un verbo en un noun, Una en un acción. sustantivo. Sí. Yo le dije a mi papi, Un sustantivo. nosotros no somos enojados, sentimos enojo. Eso es. Y a mí lo que me encanta es que mis papás
se han involucrado en todo esto, que les interesa aprender. El fin de semana que estuve en Sistémico, le cuento el sábado a mi papi y el domingo ya él había estudiado un poco de constelaciones familiares y coaching sistémico y estábamos hablando como que éramos colegas. Entonces, eso es súper importante, saber que lo que ustedes me han enseñado a mí, que ninguna emoción no es buena ni mala, no hay emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones, todas nos dan información y lo importante, van a haber situaciones que nos van a enojar, todos nos enojamos. Es simplemente saber gestionarla para que no se convierta en una ira que, como le digo a Sara, voy a incendiar el mundo. Claro, es que tenemos pensamientos que se convierten en un patrón. Esos pensamientos vienen además de las emociones y se quedan con un hábito y al final construimos esa identidad, el somos, y nos lo creemos tanto que al final nos convertimos en la ira, cuando la ira es una emoción que todos tenemos y además es sanísima, pero hay que entender la ira y cómo hacer para que sea sana, porque si no, pues nos puede destrozar la vida. Pues así con todo, ¿no? El poder entender la parte de voy a incendiar el mundo o soy ira a, bueno, esto, claro, tengo frustración, lo quiero de otra manera, o qué está pasando aquí, que no entiendo. Y romper además, sobre todo los patrones de pensamiento son cruciales porque se convierte en un hábito. Llega un momento donde se automatiza y crees que eres eso y que es así. Pensamientos y sentimientos. Total. Porque yo, por ejemplo, ahora vengo de un viaje, ¿no? Tengo un jet lag tremendo, ¿vale? Porque Doy además fe. llevo 15 días por allí, por el otro lado del mundo, y entonces al venir ahora, de repente cuando hemos empezado ahora mismo, yo sentía como ese cansancio que te tira para abajo y tal. Y entonces eso, si yo me dejo llevar por mis pensamientos, me empiezo a asustar, porque puedo empezar a decir, oye, ¿y si ahora justo en la sesión con Sonia, que es importante, pues me tengo que salir porque me da un bajón, porque tal? Entonces empiezas a maquinar y empiezas a proyectar todo lo malo que puede surgir. Eso genera miedo, porque estás proyectando ese pensamiento. Al generar miedo y sentir miedo, entonces refleja de nuevo el pensamiento. ¿Lo ves? Entonces ese miedo genera aún menos energía, o sea, una mayor sensación de malestar, quitarte más energía, aún estás echando leña al fuego. Y todo esto pasa de una forma inconsciente. ¿Qué he hecho yo? ¿O cuál es nuestra ventaja? De tomar conciencia y decir, bueno, pues qué normal que estés cansado, tío. Permítetelo. Y si, oye, si en un momento dado no puedes más, te levantas y dices, oye, voy a por un vasito de agua y te vuelves a venir. Y ya está. Eso antes no era así. Antes hubiera terminado con una sensación de malestar, una caída de tensión, porque nosotros somos los que nos provocamos sin querer, evidentemente, nos estamos provocando nosotros mismos ese miedo, ese asustarnos, ese malestar y generar finalmente un comportamiento que no queremos. ¿Precisamente por qué? Por una falta de conocimiento, punto uno, y falta de confianza y de saber que tenemos recursos para gestionar. Es decir, falta de conocimiento y miedo. Esos son los dos grandes problemas, ¿no? Entonces, en este caso, si tú eres capaz de ayudar a las personas, Sonia, dándoles información y sobre todo ayudándoles a tener confianza, decir que esto es normal, que no se asusten, pero claro, cuando empiezas a mirar en televisión, 11 personas cada hora en España, no, cada día me parece que son en España, o sea, es una prácticamente cada hora. Entonces, ¿qué generas en personas que tienen pensamientos suicidas? Más miedo. Yo voy a ser el siguiente y lo que va a pasar. Y entonces generamos aquí una película, porque somos maravillosos a la hora de crearnos unas historietas dentro, que nos genera más susto. Y pensamos que por lo que lo pensamos y porque nuestro cuerpo lo siente, es verdad. Nada más lejos de realidad. Nuestros pensamientos y nuestras sensaciones no tienen por qué ser verdad. Yo solo uno además con el punto de conocimiento y luego el contexto, la sociedad, no estamos preparados para hablar de emociones en general, ¿eh? O sea, ya sin hablar, yo recuerdo hace ya unos años, antes de entrar en este mundo del desarrollo personal, que yo me ponía a hablar de mis cosas y a mí me decían, ¿todo eso tienes en la cabeza? Entonces, claro, y eran cosas muy normalitas, ¿no? Que era, pues, las reflexiones que una persona pueda decir de, pues hoy no me encuentro bien o me planteo algo raro o es que no entiendo esto cómo va. Y la gente te mira como
¿qué pasa? Que reflejan sus propios miedos. No es que no quieran hablar, es que se encuentran que también tienen esos miedos y a veces lo ocultan con, mira, lo que tienes que hacer es sal, diviértete o cambia Deja el de chip, pensar, deja pensar, claro, tómate una deja de cerveza. sentir, Entonces, a anestesiarnos todos. claro, entonces el contexto, los contornos, no estamos preparados en el entorno para acoger cualquier tipo de situación. Lo solucionamos con lo que llamamos el maricoaching, ¿no? El cotilleo o la salida de no es para tanto, sino Sí, no, sé no. feliz. No, la anestesia y así acabamos todos anestesiados hasta que ya el cuerpo no puede más y empieza a mandarnos señales más físicas de rompernos por dentro. Y hay gente que acaba con ataques al corazón, pues, Bueno, y que hay o una con frase enfermedades que yo fuertes. creo que hace mucho daño, Ujú. que es si quieres ser feliz, puedes. Eso es. Claro, pero si no me das las herramientas ni me explicas qué, no lo Sí, puedo sí. inventar. Es que no quieres. Claro, esto es muy fácil. Si tú quieres, puedes. Ujú. No, mira, no estoy pudiendo. Entonces, eso hace que te sientas peor aún, porque dices, ya está, sabía yo que yo era la pieza rota. Es que lo Y luego tengo. lo que pasa en Instagram y en todo eso, que estamos la anestesia te lleva a anestesiarte a través de redes sociales. ¿Qué vemos en redes sociales? No vamos a ver gente explicando estas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen tanto, ¿cómo se dice? El algoritmo no nos enseña tanto, no nos gusta. Preferimos ver gatitos y, y cosas de cotilleos, ¿no? Más que atendernos y entendernos. Nos mola más ver en Netflix una película de estas de acción que ver un documental sobre cómo funciona el cerebro. Cuando, jolines, es que es muy útil saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Saber qué nos Y con pasa. eso de anestesiar, por ejemplo, en mi caso, o sea, me daban cócteles de pastillas que no hacían nada. Lo único que, o sea, para mí, y estoy hablando de verdad, mi caso muy particular, una pastilla era querer poner una bandita en una herida Mm, gigante, o sea, no hace mm, nada. Entonces, lo único que lograban era anestesiarme, que en principio no sintiera, pero yo no estaba resolviendo nada. Y eso fue lo que cambió cuando empezamos a trabajar con Johnny, que yo decidí, se acabaron las pastillas y empecemos a trabajar, o sea, porque si yo estaba simplemente tapando la situación, no estaba resolviendo nada. Y como les decía al principio, yo necesitaba estar consciente y lúcida. Tanto que Johnny me dijo, esperemos 2 semanas. Una vez que usted ya esté durmiendo bien, arrancamos. mm, Y arrancamos con todo. Porque es ujú. diferente cuando tú vas simplemente a contar tu rollo, a contar qué te pasó durante la semana. Ahí no gastas nada de energía a cuando estás en una sesión trabajando, haciendo dinámicas. O sea, por ejemplo, para mí la integración de partes fue una de las cosas más poderosas. Y mi papi me dice, es que en esto la frase de ver para creer no funciona. Aquí es creer para ver. Mm, Porque mm, como me mm. decía Johnny, la PNL a veces no va a funcionar en el instante, pero de que funciona, funciona. O sea, Sí. eventualmente uno ve los efectos. Mm. Sí, claro, pero es verdad que buscamos esa solución rápida. Porque somos muy niños, somos muy adolescentes. O sea, y además eso no a nivel individual, sino a nivel social. O sea, estamos en una sociedad súper, súper adolescente. Y claro, como entender que todo proceso de cambio conlleva un tiempo, pues es que esto es simplemente entendiendo cómo funcionan las neuronas y cómo funciona cualquier cambio que hagamos a nivel de identidad, a nivel físico, a nivel de comportamiento, etcétera, conlleva un proceso, no es inmediato, a no ser que conlleve con ello un proceso también emocional muy fuerte, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos primero entender, comprender y luego practicarlo. Y por eso tener mentores o tener alguien que te acompañe, que sepa de todo esto y que pueda hacer ese seguimiento y ese acompañamiento es fundamental. Y sobre todo tener mucha paciencia, porque esto no es blanco o negro, siempre hay muchísimos grises, como digo, y estamos acostumbrados a una sociedad que es, venga, dame la pastillita, que me olvido, etcétera. Pero eso a la larga, pues evidentemente no funciona, ¿no? Bueno, es que hay un trabajo
importante, que esto me lo podéis confirmar, Johnny y Sonia, el tiempo, los altibajos, requiere también una constancia, una disciplina. Y no estamos en tiempos donde esto se trabaje, ¿no? Yo voy a ver si me solucionan, a ver si la persona que tengo ahí me soluciona y que sea rápido. Y yo eso sí que no lo conozco. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Johnny, me dijo, ¿se acuerda lo que me dijo? Aquí voy a necesitar que seas súper disciplinada. Y yo le digo, no hay persona más disciplinada que yo. ¿Qué dijo usted? Después, más que comprobado. Más que disciplina, increíble. O sea, una forma de trabajar. O sea, con Sonia es lo que se deja y se hace. Así es. Bueno, Y bueno, y yo solo me acuerdo algo que siempre me ha encantado, esa famosa fórmula, ¿no? Eh, domina tus pensamientos, que vas a poder gestionar tus emociones y eso va directamente a tu comportamiento, ¿no? La famosa fórmula. sí. Hace poco estaba leyendo como, tienes dos caminos, o sea, o empiezas a controlar tus pensamientos y entonces la misma parte decía, pero ¿de qué están formados los pensamientos? Yo me quedaba como, ajá, pues de pensamientos, simplemente, no siempre termina en la misma cosa. Entonces, al final, ahí está la parte, ahí está todo. Es por eso que es tan importante nuestro diálogo interno, lo que nosotros nos decimos, o sea, es todo un proceso. ¿Por qué? Porque enseñarle a hablarnos bonito a nosotros mismos no es de un día para otro. Enseñarnos a dejar de tener pensamientos que muchas veces nosotros mismos nos castigamos o nos maltratamos, y es algo que lo traemos de muy pequeños y está en el subconsciente, no se saca, no se cambia un día para otro. Tiene que empezar a ver todo un interior, o sea, tiene que haber una introspección muy fuerte entre nosotros de empezarnos a dar cuenta de cómo nos hablamos, cómo nos conversamos, cómo es ese diálogo interno y hacia dónde vamos. Entonces, hasta que no somos conscientes de a veces lo duro que somos con nosotros mismos, que a veces que ni el entorno es tan duro como nosotros podemos ser tan duros con nosotros, hasta entonces no podemos dar ese paso hacia adelante de empezar a hacer el cambio, ¿no? Y eso fue parte de todo el proceso que estuvimos con ustedes también, de ir hablando ese proceso de todo el cambio interno, de ir modificando paso a paso ese archivito, donde solo nos hacemos pedazos, solo nos destruimos. No necesitamos que nadie nos venga a destruir. A veces, muchas veces nosotros nos destruimos. Y ese es el cambio que hay que ir haciendo paso a paso y ese es el que lleva un poco más de tiempo. Justo el detectarlo, ¿verdad? Porque juramos y perjuramos que sí, me hablo mal en los peores momentos, pero si no, 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 no. Hay ahí ese diálogo interno que lo hemos construido desde que empezamos a hablar. Porque claro, para elaborar el poder hablar, las palabras, hemos ido construyendo también el mensaje hacia adentro. Entonces, no nos damos cuenta y pararse, nos pasa a veces cuando empezamos en sesión, la persona te dice, no, yo no, sí, hombre, cuando estoy enfadado me hablo mal, pero si no, dices, uy, que es interesante, ¿no? Y luego poco a poco, cómo se va detectando esos patrones, dice, pues mira que me he dado cuenta, está bien, ¿no? Esto, el darse cuenta de ese patrón, lo que tú dices, no es fácil detectarlo, pero una vez que empiezas, es brutal. Esto es la magia, sí. Es conocernos al final, Mucho. es entender que ese pensamiento que tengo en realidad no viene de ahora, viene de todo tu pasado, pero tu pensamiento lo puedes crear de aquí hacia tu futuro. El entender que va a venir todavía de reminiscencias de tu pasado es el primer paso para aceptarlo y poder cambiarlo. Pero ese proceso es que no es fácil, porque solemos vivir en modo automático. Total. Entonces pensamos que es que la vida es esto, es que soy así y así seguiré y nunca cambiaré, como dice la canción, ¿no? Tal cual. Y Bueno, y eso, además pasa una cosa, perdón, eso, dime. no, que eso que menciona Enrique de vivir en modo automático era lo que a mí me pasaba. Yo venía como, yo tenía que ser la niña perfecta. Entonces, yo venía de un intento de suicidio, salía del hospital directo a graduarme de la universidad con honores. Pasaba otro y yo venía a graduarme de la maestría con 100 perfecto. O sea, yo no paraba.
sea, yo no paraba. Sucedía el intento de suicidio y retomaba con toda mi vida a ser la mejor. Y esta vez, o sea, todo fue tan distinto porque por primera vez en mi vida yo paré, dejé todo y me dediqué esos meses. Yo vivía para sanar, yo vivía para sanarme, para estar bien, para estar mejor. O sea, no era para ser la mejor en qué sé yo, en lo que fuera. No, o sea, por primera vez en mi vida paré y me enfoqué en mí. Dedicaba mis días a estar haciendo las 1000 tareas que me dejaba Johnny, a hacer afirmaciones, a meditar. Pero como tú me decías un día, Sara, que la gestión emocional no es estar súper feliz todo el tiempo. La verdadera gestión emocional es estar en paz, estar centrado, porque ningún pico es bueno. Ni el de súper furia, ni súper tristeza, ni el de súper euforia. Porque después de esos picos te venís para abajo independientemente de cuál sea. Tal cual. Ujú. Así es, las emociones no están hechas para sostenerlas, sino ese que además lo explican como esa felicidad, y la felicidad es reconocer que tengo una emoción, esas que les gusta a algunos llamar negativas, bueno, pues con una valencia quizás menos, que no nos gusta tanto, ¿no? Esas emociones como el miedo, la tristeza, es reconocerla, y una vez que la reconoces, ¿hasta dónde quieres que te lleve? ¿Qué quieres hacer con ella? Pero destruir las emociones y estar siempre en el pico de felicidad es que además es fisiológicamente imposible. Luego viene esto, el golpe. Entonces, das bandazos y eso es una inestabilidad que al final agota a cualquiera. Entonces, tener inteligencia emocional no es estar siempre súper alegre y no pasa nada. Como podría estar peor, no pasa nada. Es que esto al final, ahí es donde cuando rascas dices que estás levantando la alfombra y metiendo la porquería ahí, no hagas eso. Entonces sí pasa, estoy triste por esto y ahora ¿qué quiero hacer con esa tristeza? ¿Qué hueco le puedo dar? Eso es fundamental, entender. Sí, y además quiero añadir una cosa, que es que cuando, en este tema de las emociones, cuando de repente sales, o sea, empiezas a entender, empiezas a generar euforia. Euforia, decir, hostia, ya sé cómo funciona, ya lo he superado, ya tal. De ahí a ser un ser de luz, nada, medio metro, ¿no? Y claro, y esto pasa mucho en redes sociales, ¿no? Que enseguida ya nos convertimos en seres de luz iluminados, que ya estamos vibrando en 550 en la esta de Hawkins. Y claro, de repente nos pegamos la hostia, porque como dice Zara, después del subidón y la euforia viene el equilibrio, ¿vale? Por decirlo así. Y de repente pues ya desaparecemos y esto no me funciona, nadie me quiere, le funciona a todo el mundo menos a mí, No lo hago y bien. yo no lo hago bien. Y claro, todo por eso es importantísimo estar acompañándote en este proceso por personas que hayan vivido también todo ese subidón, ese bajón. Y repito, es que creo que en la vida hay un montón de cosas muy bonitas, pero también hay unas cosas que no son tan bonitas. Entonces, cuando la vida te trae momentos difíciles, no se trata de estar ahí como o sea, sonriendo, etcétera, sino pues gestionándolo y diciendo, bueno, pues sé que es algo que también va a pasar y que es temporal y que, bueno, que yo tengo recursos para hacerlo y decir, bueno, o incluso las propias resistencias que uno puede tener a la hora de, oye, quiero cambiar, pero todavía me cuesta y me gustaría llegar ya ahí, pero todavía no estoy ahí, ¿no? Entonces todo ese proceso de frustración, especialmente el que estamos enseñando precisamente en redes sociales y a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, que claro, como ven que la vida es muchísimo más complicada, entonces la frustración les come y la frustración lleva a ira, la ira les lleva finalmente a una explosión hacia afuera que tiene consecuencias o, como no les dejan explosionar hacia afuera, explosión hacia adentro que también tiene consecuencias y entonces la hemos liado Claro, Leo, entre sí, unos y procesos de otros. apatía. Claro, no estamos entendiendo que, lo explicabas muy bien, Sonia, no estamos entendiendo el juego de las emociones. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Frustración, pero como no se permite la frustración, porque todo es maravilloso, o no nos han enseñado en nuestra generación cuando estaba mal, yo le decía, mamá, estoy mal, me duele aquí o me encuentro tal, pues ponte allí, o anda, anda, tira.
Y te hacía, o sea, no te daban una pantalla la de, que no estés mal, toma, ¿no? Te decía, pues es tu problema, ya se te pasará. Y te quedabas como, ahí va, y esto. Entonces, no te quedaba otra que hacer frente a la frustración y aguantarte, ¿no? Ahora, el tema de la frustración, cuanto menos dejamos que los niños sientan las emociones o les intentamos ver que todo es maravilloso y que solo hay que tener emociones y estar súper fantástico, flaco favor les hacemos, porque claro, cuando vayan a crecer no van a entender lo que les pasa y al final, pues esto, o frustración, ira o apatía, depresión, no hay otra salida. Entonces, pero que te venga alguien y te diga, hey, eso tiene nombre y tiene un proceso de pensamiento patrón, identifícalo poco a poco, creo que es una gran, Mm. no, creo que es la herramienta. Y ahí lo dejo porque así a lo tonto son las 11:05 aquí en España, que acabo de mirar la hora, que se me Y pasa esto muy rápido. ya para ustedes es súper tarde, pero de verdad que mil gracias por estar aquí, por acompañarme en un momento tan importante, por el apoyo realmente para contar una historia que pues no es fácil, sobre todo con esto que es un tema, el suicidio es un tema tabú, la gente no habla y eso es precisamente lo que yo quería hacer ahora, abrir la puerta para que esas personas que están pasando por lo que yo pasé sepan que habemos otras personas que hemos pasado por eso, que lo hemos conseguido. O sea, imagínense, han sido 22 años. No le estoy hablando de que fue un intento y se acabó. Han sido 22 años de vivir un infierno que yo pensaba que era imposible salir del hoyo en el que estaba. Y estoy aquí, o sea, más fuerte que nunca y o sea, no lo he logrado sola. Me he rodeado de personas maravillosas como ustedes tres. He tenido a mis papás que de verdad, gracias porque son unos papás en medio de todas las imperfecciones que puedan haber, han sido los mejores papás que he podido tener. Siempre se les encendió ese sexto sentido de que algo no iba bien y me llevaban corriendo al hospital para salvarme. Y a pesar de que yo les gritaba que por qué me salvaban, que por qué no me dejaban morirme, ellos seguían ahí. O sea, no sé cuántas niñas, mujeres tienen la suerte de tener los papás que yo he tenido que han sido incondicionales, que están ahí a la par mía, que me salvan las veces que me han salvado las veces que sea necesario y que de verdad no tengo cómo agradecerles eso. Y yo ya se los dije a ellos y se los digo acá, que de verdad, o sea, les pido tanto perdón por todo el sufrimiento que les hice pasar, porque no nos damos cuenta, nosotros cuando estamos pasando por eso no nos damos cuenta del dolor tan grande que le causamos también a las personas a nuestro alrededor. Sé que el dolor que sentimos en ese momento es súper grande y nos nubla de alguna forma, pero las personas a nuestro alrededor sufren, todo nuestro sistema, nuestra familia, nuestros amigos sufren. Entonces, gracias a ellos, gracias a mi doctor, el que siempre me ha salvado porque ha hecho milagros conmigo. Y por supuesto a Johnny que me llevó en este camino para encontrar mi mejor versión. O sea, que me mostró el camino para poderme encontrar, que me mostró el camino para encontrar a Enrique y a Sara, que son dos personas maravillosas que le aportan. Creo que yo siempre se lo digo a Sara, que ella no tiene una idea de cuánto me da y cuánto le aporta a mi vida. O sea, Y tú, todo esto me ha bonita. llevado a conocer a personas maravillosas como ustedes, mis compañeros que muchos están conectados. Y de verdad les digo que es cierto que cuando nosotros empezamos a cambiar, todo a nuestro alrededor empieza a cambiar y empezamos a atraer a esas personas maravillosas con las que vamos a poder conectar. O sea, Marta también que está ahí, o sea, Marta y Sara saben que las
amo a las dos, o sea, son las mejores amigas que he podido encontrar en mi vida y esto es lo que hace el descubrirnos a nosotros mismos, el ver dentro de nosotros todo lo que tenemos y saber que todos, absolutamente todos, tenemos tanto para darle al mundo. Totalmente. Muchas gracias, Sonia, porque así es. Creo que todos tenemos mucho y muy bonito y simplemente es encontrar la fórmula. Así que mil gracias por todo lo que estás haciendo, de verdad. Ayuda muchísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Lo mismo digo, creo que el mundo necesita encontrarse. Y para encontrarse, pues primero hay que perderse también. Y bueno, eso no es difícil porque creo que estamos todos muy perdidos, pero bueno, en ese proceso de estar perdidos y pedir ayuda es lo mejor que podemos hacer para encontrarnos de verdad en profundidad. Y repito, ahí estamos todos, incluidos las personas que también lideramos cambios y lideramos escuelas, pues también pasamos por momentos difíciles y complicados porque esto no acaba nunca, el proceso de autoconocimiento y de crecimiento. Y es de verdad muy bonito si te lo planteas de una manera de entenderte, comprenderte y conectar de verdad con lo que es hogar. Y hogar lo tenemos todos dentro, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra alma. Así que enhorabuena y a por todas en este camino que estás desarrollando, querida Sonia. Gracias. A ti. Y gracias, Johnny. Muchísimas gracias. Con usted. Sé que lo va a hacer muy bien. No me cabe la menor duda. Muchas gracias. Gracias a los tres y gracias a todas las personas que se conectaron y me acompañaron en este día tan importante. Un beso a todos. Adiós. Chao.